abran sus Biblias. Vamos a empezar un estudio basado en la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. Y vamos a estudiar toda esa carta porque hay hermanos, amigos, no sé qué llamarles, que andan sembrando, digamos, doctrinas que no son, no son las que creemos en las iglesias, ¿no? Y por ahí alguien dijo, no creo ya en el arrebatamiento, entonces es necesario que nosotros veamos qué es lo que creemos en la comunidad cristiana de Belén. Por eso vamos a estudiar el libro de Tesalonicenses, pero antes de empezar ese libro quiero que conozcamos a Tesalónica, hoy llamada Salónica, ¿ya? Entonces abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, o más bien Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, y el capítulo 17, versículos 1 al 8, ¿ya? De ahí vamos a sacar la lección para hoy, pero no se olviden que luego vamos a estar continuando con el estudio de Tesalonicenses. Dice así el pasaje: pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esa es la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, bendito Señor, porque hemos estado considerando el privilegio que tenemos. Tú, Señor, has permitido que se rasgue el velo de arriba abajo. Eres tú quien ha diseñado tan grande salvación. Y en cualquier momento, en cualquier lugar y donde nos encontremos, Señor, tenemos acceso a tu presencia. Podemos entrar hasta el lugar mismo santísimo donde tú habitas, Señor, y suplicarte que tú seas con nosotros. Queremos, Señor, darte gracias por la vida que nos das, gracias por tu palabra, gracias porque nos reunimos alrededor de ella para entender cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos que aún tú nos has dotado de tu Santo Espíritu, y queremos pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos esta mañana por medio del estudio de tu palabra. De esta manera, Señor, te rogamos, te suplicamos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús, te oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar viendo algunas imágenes. Espero que salgan bien las imágenes. Sí, ya están. ¿Qué creen que es? Esto, hermanos, por favor, desde un principio vamos a golpearnos con lecciones. Esto es lo que queda de Filipos. Hace mucho tiempo, no mucho tiempo atrás, hemos estudiado cómo Dios ha guiado a Pablo, a Silas y a Timoteo que vayan a Europa.
¿sí? Y les voy a mostrar en el mapa cuál era el diseño que ellos tenían y luego cómo Dios ha cambiado sus planes y cómo ha cambiado sus planes. Pero esto es lo que queda de Filipos. Ruinas. Nada más. Ahora, me pregunto, ¿tú sabes de la primera iglesia mencionada en Apocalipsis? Si no se mira bien la imagen, pueden cerrar esta cortina, por favor, gracias, porque hay bastante luz aquí adentro. Y saben, Éfeso, hay muchas iglesias, de las 7 en Apocalipsis, hay muchas que ya no hay ni las ciudades siquiera. Y esta de Filipos es una, ya no queda nada, solo ruinas. Y Dios mandó a Pablo, Silas y Timoteo a Filipos para que comiencen la predicación en Europa. Hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidísimos. ¿Por qué? Porque otro era el plan de Pablo y Dios le cambió el plan. Ellos querían iban a llegar al África. Y el África podía ser evangelizada antes que Europa. Y en Europa, y una vez que llegó el Evangelio a Europa, vinieron luego los europeos, se trasladaron a América y dicen, ¿de dónde eres? De América. Nosotros también somos americanos, ¿sí o no? Sí, solamente que ellos creen que América solo es Norteamérica, ¿no? Pero vinieron a América y de ahí trajeron el Evangelio donde nosotros damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que soy mestizo, ¿por qué? Porque no me han exterminado. Porque si no, ahorita yo sé mi historia, pero no nos han exterminado y luego llegó el Evangelio y yo llego a conocer el Evangelio por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, esto es Filipos, hay una imagen más de Filipos. Miren cómo tenían gusto estos de Filipos de construir sus casitas, sus palacios, sus viviendas, y vemos, ¿no?, que hay gusto, pero ruinas, nada más. Ahora miren la diferencia. Esta es la actual Salónica. Y en Salónica estaba asentada la ciudad de Tesalónica. Y este es uno de los atractivos de los primeros siglos después de Cristo, y se llama la Torre Blanca. En Salónica no hay algunos lugares que son ruinas, pero se ha reconstruido la ciudad y ahora es una moderna ciudad. Miren la ribera del mar ahí, y ahí está la Torre de Salónica. Es una ciudad moderna, ¿sí? Y luego tenemos una imagen más, sí, miren, esa construcción es de los siglos primeros, digamos, después de Cristo, y ya habían unas construcciones magníficas que ahora persisten y están asentadas en la ciudad de Salónica. Entonces, de Filipos solo ruinas, de Salónica o Tesalónica hay una ciudad asentada, ¿sí? Ahora, pregunto, ¿tú sabías que hombres han tomado la decisión de seguir a Cristo, no queriendo tener de Él solo salvación, sino hacer de Él su Señor? Nunca me olvido de la historia de William Booth. ¿Qué conoce a William Booth? Nadie. Es el general del Ejército de Salvación. William Booth, no se olviden. William Booth un día dice que teniendo muchos hijitos y escuchó el Evangelio, decidió recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y su vida cambió totalmente. Y dijo, ¿para qué voy a vivir aquí solamente para predicar el Evangelio? Y su esposa dice, pero parece que has enloquecido. ¿Cómo quieres ir a predicar el Evangelio? Vamos a ir con una banda. No tenemos ni para comer y vamos a sacar para banda. No, tenemos los platos, tenemos las ollas, tenemos las tapas de las ollas. Hijos, y era una familia numerosa. Y agarró palos de escoba y plam, salió en Londres a predicar el Evangelio con sus hijos. ¿Dónde fue? A las iglesias. No. Se fue a los prostíbulos. Se fue a las cantinas. Y todos los cristianos de ese tiempo, ¡wow! ¡Qué desvergonzado! Lleva a sus niños a los prostíbulos, y él predicando el Evangelio.
Porque Dios había cambiado su vida. Él dijo, ¿para qué vale la pena vivir si no voy a comunicar el Evangelio? Pero en ese mismo árbol genealógico hay otro Bud. El que luego fue acusado más tarde de matar al presidente Kennedy. Bud. Ustedes pueden ver en sus celulares ahora, y es increíble. William Booth y el otro Booth, acusado de matar al presidente. Perdón, mi mente me está fallando. Es al presidente Abraham Lincoln. Y aquí están dos que han tomado decisiones. Uno por Cristo y el otro no. Y cuando ustedes miran el árbol genealógico, de todos estos hay predicadores, hay doctores, hay jueces, hay abogados, y de este que ha decidido rechazar a Cristo, muchos encarcelados, muchos condenados a muerte, muchos delincuentes y haciendo daño. ¿Quién puede creer que una decisión cambia la vida? Increíble. Ahora, en Filipos algunos aceptaron, pero ¿qué ha pasado? No han continuado comunicando el Evangelio a sus hijos, a sus nietos, de tal manera que ya no hay ni vestigios de la iglesia en Filipos. Peor, la ciudad. Mientras que en Salónica hay iglesias y hay crecimiento, entonces debemos nosotros pensar, hermanos, todas las veces que nos reunimos para abrir la palabra, Él quiere desafiarnos. Él quiere animarnos, Él quiere estimularnos a que sigamos a Cristo a combatir. Nos llama nuestro capitán. No nos llama a estar pasivos, ¿sí? Muy bien, ahora sí, ya hemos visto los nombres. Ahora, en Filipos, ¿qué pasó? 3 personas, según el relato de Hechos 16, han tenido un encuentro interesante. Lidia, la que vendía... ¿qué es? Púrpura, ¿sí? Luego la mujer endemoniada y luego el carcelero de Filipos, ¿sí? 2 que no tienen nombres y Lidia, la que tiene nombre. Ellas se les ha predicado, han recibido al Señor y mucha gente creyó con ellos en Filipos, ¿sí? Mientras que vemos qué pasó en la vida de Pablo, Silas y Timoteo. Vamos a ver, el título de nuestra lección del capítulo 17 va a ser cumpliendo el mandato. Hermanos, cuando Dios ordena algo, espera que su pueblo obedezca. Ojo, cuando Dios ordena algo, espera que su pueblo obedezca. El que no obedece puede lastimarse, puede dañarse, puede estrellarse contra muros que Dios no había diseñado, y todo es por desobediencia, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser obedientes. Puedes ponerme el ventilador. Yo dije, estoy predicando, parece que estuviera llegando al infierno, cada vez más calor, perdón, y dije, está algo más en mí, demasiado calor. Ya, entonces, ¿qué tenemos que considerar esta mañana? No se olviden que cuando Dios llama o cuando Dios ordena, es un mandato que se debe obedecer, ¿sí? No se puede nadie hacer la burla del Señor, ¿sí? No se engañen, Dios no puede ser burlado, dice una porción de su palabra. Muy bien, ahora sí vamos a estudiar nuestra lección, cumpliendo el mandato. Pablo, ustedes saben que era celoso. ¿Sabían ustedes que Pablo era celoso? ¿No? A ver, los que vienen jueves, ¿qué saben de los celos de Pablo? A ver, a la parejita, ¿no? Los novios. Ya son novios, ¿no? ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Sí o no? No quiero apresurar. ¿Son novios o no? No todavía, son amigos. Bien, como amigos. Pregunto. ¿Cuesta o no cuesta obedecer al Señor? Es difícil.
A los mayores también, qué difícil obedecer al Señor, ¿sí? Cuando Él ordena algo, nosotros tenemos que obedecer. Guay, algo ha pasado conmigo. Entonces, me gustaría mucho que nosotros esta mañana consideremos, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica. Vamos al primer punto, ahí está. Miren, dice que Pablo salió de Jerusalén, fue a Tarso, fue por Antioquía, y una vez llegado a Antioquía quería ir a Galacia, a Capadocia y al final a Bitinia. Esa era su ruta, ¿no? Quería ir así. A ver, alguien puede leérmelo en Hechos 16. Ahora, eso no he anotado y es lo que me entristece. No, sí, Hechos 16. Miren la ruta que había trazado el versículo 6, 16:6. Frigia, 16:6 dice, atravesando Frigia, ¿no? A la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿sí? Luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué? El Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, al fin, vamos a ver, decidieron ir a Troas. Ahora, 2 veces dice que el Espíritu no se lo permitió. Hermanos, hoy día, ¿puede guiarnos el Espíritu Santo o no? Sí. ¿Sí? Ahora, antes volveremos aquí y el versículo 9 más, estito más tenemos que saldar. Dice el versículo 9, y le mostró a Pablo. ¿Qué le mostró a Pablo? Así está. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso sí que quería que quede clarísimo hoy. Hermanitos, ya hemos visto una vez más, ¿no? Aquí, Frigia, aquí. Dice que ellos querían ir por Bitinia, a Galacia, a Capadocia, Ponto, y ellos querían ir al noreste. Y el Señor les guió al suroeste. Y llegaron a Filipos, lo que hemos visto el cartelero, y llegan a Tesalónica. Y luego vamos a ver qué había en Tesalónica. Pero me gustaría mucho, a manera de introducción, decirles, el Espíritu le dice no. El Espíritu le dice no. Y por medio de una visión, el Señor guía a que vayan a Macedonia. Y Macedonia, entre Asia y Europa, está el camino, la vía Ignacia, ¿sí? Es la unión, es un camino que han trabajado los romanos. Cuando el imperio romano estaba en su auge, han trabajado para que de Asia lleguen, más bien diría de Europa, lleguen a Asia. Era la conexión, ¿sí? Entre Asia y Europa, y los macedonios estaban en Europa. ¿Está claro? Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿será que Dios puede guiarnos en este tiempo? Sí lo hace. ¿Por medio de qué? De su palabra. Ahora, quiero que desde un principio esté claro esto. Dios ya no habla por medio de visiones. ¿Por qué? Porque dice Hebreos, por favor, 1:1. Ahora, si alguien tuviera esa, había una Biblia versión, ya se ha perdido esa versión, pero hoy día se los voy a poner en esa versión. Hebreos 1:1. Esta es nuestra certeza aquí, esta es nuestra convicción, diremos bien, en la comunidad cristiana de Belén. Miren, esto dice, Dios, habiendo tiempo pasado,
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por, ¿qué dice el versículo 2? Por el Hijo. Ahora, ¿qué es de muchas maneras en otro tiempo a los padres? Muchas veces, de muchas maneras. Esta versión me gusta, dice, Dios habiendo hablado antes por medio de visiones y sueños, por medio de revelaciones, en este tiempo ahora nos ha hablado por el Hijo. ¡Ah, qué interesante! Y miren, el Señor, si nos ubicamos, Antiguo Testamento, Dios les hablaba por visiones y sueños. Los más altos visionarios y soñadores son José el soñador y Daniel el profeta, pero no eran los únicos, habían más. Y de pronto Dios decide mandar a su Hijo, y cuando manda a su Hijo, ahora todo nos ha revelado por medio de su Hijo. Por eso el Nuevo Testamento habla por excelencia la revelación de su Hijo. ¿De qué habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Del Hijo, ¿sí? ¿De qué habla los hechos de los apóstoles? Ese momento, los hechos de los apóstoles son el tiempo de transición del judaísmo al cristianismo. Cuando hay una transición hay dolor, hay cambio, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta que muchas cosas de los hechos de los apóstoles no podemos aplicar al pie de la letra. ¿Por qué? ¿Quién sabe la historia de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira. Oh, ¿has visto lo que ha hecho Bernabé? Sí, ha vendido su lote, le ha traído el dinero y ha dicho, esto para los necesitados. Y todos, Bernabé, sos un increíble hombre. Y Ananías y Zafira, hagamos lo mismo, vendamos nuestro lote, pero no entreguemos todo el dinero. Digamos que estamos trayendo todo el dinero, pero nos quedaremos con alguito. Mintiendo. Ellos no tenían por qué dar. Ellos no estaban obligados a dar. Nadie en la iglesia está obligado a dar. Si has recibido de gracia vas a dar. Por amor a tu Señor. Nadie te va a obligar. Nadie va a poner una tarjetita. Hermanito, de este mes estás debiendo. No. Pero sabes, toma en cuenta, es de gracia que tú das. Por gratitud al Señor das. Y ellos dicen, fingiremos, para que si a él le han dicho, oh, buen hombre, a ti también te digan, buen hombre, y a mí también, buena mujer. Mintieron. Y el Señor dijo, Pedro dijo, ¿por qué has mentido? Al mentir al Espíritu Santo has mentido a Dios. Y ahí está un pasaje que respalda. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es Dios? En Hechos capítulo 6. No te olvides. Entonces, hermanos, cuando pasa eso, resulta que ellos fingen y muere. Muere primero Ananías y luego Zafira. Pregunto, si esa misma regla se aplicara hoy, ¿dónde estaríamos celebrando nuestro culto? En el cementerio, ¿no? Hermano Fernando, digo, hermanito, estoy en la tumba. ¿Por qué he mentido? Al mentiroso el Señor lo mató. Hay tantas cosas en el tiempo de transición que ya no se practican, porque eran tiempo de cambio, hasta que llegamos a Romanos, Corintios, Gálatas, Apocalipsis. Todo eso son instrucciones para que la iglesia practique lo que tiene que hacer. ¿Cómo vamos a desenvolvernos como iglesia? Y ver Romanos, Corintios, Gálatas, todos esos libros son de instrucción para nosotros cómo desarrollarnos en la iglesia, en una iglesia local como la nuestra. ¿Está bien? Porque hay la iglesia universal, la iglesia mundial. Esa es la iglesia, Dios está salvando en todo el mundo a las personas que creen en el Señor Jesucristo. Si hay una pregunta, no es una reunión, aquí el pastor tiene toda la palabra, no puedes ni levantar tu mano, y si levantas, no, cualquier duda, hazla con toda libertad. Si no avanzamos mucho, no hay problema, la cosa es que tú no te vayas con dudas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vemos cómo el Señor ha guiado a Tesalónica. Ahora, vamos a ver Pablo. El primer punto, Pablo en Tesalónica.
Primero quiero apuntar algunas diferencias encontradas en estas dos ciudades, la de Filipos y la de Tesalónica. En Filipos no había sinagoga. ¿Y se acuerdan por qué no había sinagoga? Porque no había 10 judíos que quieran llevar adelante la palabra del Señor desde el judaísmo. No habían 10. Mientras que en Tesalónica habían judíos que habían ido por negocio, por trabajo, y dijeron, no es posible que no nos reunamos, tenemos que reunirnos, hagamos una sinagoga. Y entonces se constituía una sinagoga. En Filipos no había, y en Tesalónica sí había una sinagoga. ¿Por qué Dios guía de Filipos a Tesalónica? ¿Por qué? Porque esta ciudad era una de las ciudades más importantes y más populosas de Macedonia. Estamos hablando de Europa. Tesalónica era la capital y la ciudad más grande de Macedonia, y en su apogeo había por lo menos 200,000 habitantes. Para ese tiempo era increíble, 200,000 habitantes. Era una ciudad muy importante, ya que la vía Egnatia, dice en latín, pero Ignacia en castellano, atravesaba por medio de la ciudad. ¿Alguien conoce un camino interdepartamental que pase por medio de una ciudad? Este tipo me ha invitado a predicar en Naranjal, y para llegar a Naranjal yo tengo que ir a Yapacaní. Siempre iba a Pacaní, la flota en la plaza, y continúa camino a Santa Cruz. Entonces, este último fui, y me va a avisar cuando lleguemos a Pacaní. Listo, yo estaba durmiendo 6 de la mañana. ¡Hey, estamos llegando a Pacaní! Me bajo medio dormido con mi maleta. Y esto no es Yapacaní. Oiga, me está dejando equivocado, esto no es Yapacaní. Señor, esto es Yapacaní. ¿Qué había pasado? Que la carretera pasaba por medio de Yapacaní. Ahora creció tanto la ciudad de Yapacaní que va y ya no entra al centro. Entonces unos 3 kilómetros antes te deja y tú estás en Yapacaní, pero no te has enterado que ya ha cambiado la ruta. La vía Ignacia era una ruta que del mar iba hasta Roma. Era un lugar tan especial, por eso había mucha gente, el comercio prosperaba, había de todo allí. Entonces, hermanos, ellos tenían ese privilegio de ser una ciudad grande, y mientras más grande la ciudad, más perversión había. Esto tenemos que saber, más perversión había ya. Cuando escucho esto, yo realmente me sorprende. Romanos que menospreciaban a sus hijos. Si era mujercita, tírala al basurero. Si es varón, puedes ponerle un nombre. ¿Qué les parece? Si es una adolescente, tráemela, voy a tenerla como mi amante. Así, cartas abiertas, ¿sí? Una perversión en ese tiempo. Y Dios envía a Pablo a Tesalónica, un centro comercial, un centro cultural y un centro de perversión. Y uno puede decir, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué manda este lugar si Dios quiere santos? La única manera es que Dios toque los corazones de los que son pecadores y transforme sus vidas. Así que si tienes pariente que es no, espero que no haya ninguno, porque no sé qué haríamos si supiera que hubiera un pedófilo, pero si es, digamos, borracho o ladrón o tal vez homosexual, el Señor quiere que tú llegues con el Evangelio como Pablo recibió la instrucción de llegar a Tesalónica, y de ahí difundir la palabra, el Evangelio, a todo el mundo, y de ahí llegó a nosotros. Entonces, Dios dirigió a Pablo a esta ciudad para que desde allí se difundiera el bendito mensaje del Evangelio. ¿Sí? Hasta aquí, ¿qué lecciones podemos sacar? Primera lección, fue obediente a su llamado.
Pablo fue obediente a su llamado. En Hechos 9:15 encontramos, dice Dios a Ananías, también otro Ananías: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú no estás aquí por casualidad. Cuidado que pienses, aquí por accidente he llegado aquí, no sabía dónde ir y venir. No, ¿sabes qué? Dios ha trazado tu vida. Y si estás escuchando este mensaje, tienes que saber que Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuando Dios le habla a Ananías, esto no escucha Pablo. Pero Dios le dice a Ananías: le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo tenía que cumplir con su llamado. Hasta aquí él fue obediente a su llamado. Ustedes han visto, va a una ciudad, predica, le persiguen, le botan. A otra ciudad, predica, le persiguen, le botan. Llega a Filipos, igual le persiguen, dice: sal por favor de aquí, y tiene que salir. Llega a Tesalónica. Primera cosa, Pablo fue sensible, obediente a su llamada. Segundo elemento que vemos en la vida de Pablo, Timoteo y Silas, es que fue sensible a la guía del Señor. En el capítulo 16:9 hemos leído: y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, ¿cuán sensibles somos nosotros a la guía del Señor? ¿Cuán sensibles somos? A veces, uno de los ejemplos clásicos, ¿no?, es que de pronto un jovencito cachamoso pretende a una de nuestras señoritas. Y pretende y dice: ¡wow! ¡Qué linda esa chica! ¿Y dónde está yendo? A mi iglesia. Oh, bien. ¿Y te puedo acompañar? Claro. Y sabes que yo quisiera tener algo contigo, que seamos novios. No, pero no podemos, yo soy cristiana. ¿Y qué tengo que hacer para ser cristiano? Recibir a Cristo. Le recibo. ¿No? Y ese rato le recibo. Y uno dice: ya tiene a Cristo. Y está engañándose. Hermanos, un ejemplo clásico es: señoritas o jovencitos son engañados por personas que no son cristianas, pero solo quieren tener algo que ver con la persona que les atrae. ¿Sí? ¿Eres sensible a la guía del Señor? Ahora dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero no es lo único que nos guía el Señor. Yo digo: ¿cuántas decisiones has tenido que tomar en tu vida? Y tú has pedido que el Señor te guíe, y cuando te ha guiado, intencionalmente has desobedecido. ¿Qué tal? Y luego las consecuencias, ¿quién las paga? A veces las pago yo, y a veces tengo que hacerles pagar hasta mis hijos mis malas decisiones. ¿Por qué? Porque no estoy forjando en ellos un carácter, porque no estoy formando en ellos un hábito. Hermanos, tomen en cuenta lo que digo. Pablo fue sensible a la guía del Señor. Hasta aquí Pablo es guiado por visiones. Ahora Dios nos guía por su palabra. ¿Sí? Lo que sí tenemos que estar dispuestos a ver cuando Dios abre puertas. Por favor, pónmelo, Alan. 1 Corintios 16:9. Miren, si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, tenemos que ver qué puertas abre el Señor. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Ya está? Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dos cosas que tienen que pasar en la vida. Cuando Dios abre una puerta, esa es una posibilidad para que tú puedas predicar el Evangelio, para que puedas sentar bases de que eres cristiano y los demás puedan creer en el Señor Cristo. Va a haber oposición. No te olvides. Ahí está ese versículo. ¿Sí? Se ha abierto. Ahora, quiero decir de parte de la comunidad, por muchos años hemos estado cómodos entre nosotros, ¿no? Hasta que algo nos ha conmovido. Chacapata. ¿Quién pensaba en Chacapata? Pregunto.
Ninguno de nosotros pensaba, Chacapata, que Dios abre una puerta. Y cuando abre la puerta quedamos sorprendidos. En Europa no quieren escuchar de Cristo. En Estados Unidos están cerrando las puertas de las iglesias, se están volviendo almacenes porque nadie asiste a las iglesias. En Cochabamba van a venir, no se olviden venir. Nos están pidiendo que vayamos a predicar el Evangelio. Y si nosotros tenemos sensibilidad a lo que Dios quiere, ¿saben qué he pensado, hermanos? Que en todo el Valle Alto y en el Valle Bajo, el gobierno de don Evo Morales Ayma ha puesto un tinglado con su cancha múltiple. Claro, pues canchitas, ¿no? Canchitas. Hay hospitales, no hay hospitales. Y nosotros nos quejamos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con canchitas? Hospitales es lo que necesitamos. Las canchitas ahora servirían para predicar el Evangelio. Ustedes que van al Valle Alto, al Valle Bajo, miren, las canchas están a la vista. ¿Hay alguien jugando básquet? ¿Hay alguien jugando fútbol? ¡Vacías! Y cuando nosotros vamos, quisiéramos proyectar una película, por favor, vengan más a menudo. Y las puertas están abiertas aquí. Les vamos a regalar un lote para que hagan algo. Hermanos, tenemos cuenta, el Señor ha abierto gran de puerta. Con razón quiero estudiar Tesalónica porque vamos a ver que hay un paralelo entre ellos y nosotros, ¿sí? Entonces, miren, ha abierto grande puerta y eficaz, pero también van a haber muchos adversarios, se van a oponer a que proclamemos la palabra de Dios. Es Biblia. Pero nosotros tenemos que tener la certeza que nada escapa del control soberano de Dios, ¿sí? Pregunto, ¿cuántas veces has escuchado tú su llamado? Y a veces no puedo evitar de llorar, y quiero contarles algo que ha pasado. ¿Se acuerdan? Un domingo yo no estuve. Hemos tenido una reunión de misioneros de todo el país. Y en esta reunión de misioneros nacionales, se supone que vamos a estar puros bolivianos. Y habían tres de Estados Unidos y uno de Brasil. Los demás, creo que somos 30 obreros, misioneros del país. Cuando cada uno comparte su vivencia, pasa el brasilero. ¿Y saben lo que dice? Hermanos, antes de compartir la palabra, quiero decir, por favor, levanten la mano de los misioneros que tienen arriba de 60 años. 40% misioneros que tenemos arriba de 60 años. Ahora, misioneros que tienen de 30 a 60. Eran también, no sé por qué, pero salió 45%. Pero cuando él dijo, ahora misioneros de 30, 20 hasta 19, 15 años. Uno. ¿Y saben qué más? Ese uno no era un hombre, era una mujer que ha estado sirviendo en el África a sus 19 años, ahora tiene 20 y está en las comunidades dentro de Chapare y de Santa Cruz, sirviéndole al Señor. Y el brasileño nos dijo, hermanos, ¿qué va a hacer cuando ustedes mueran? Ustedes son viejos. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? En Europa y en Norteamérica ya los jóvenes no quieren hablar de Dios. La mayoría niega a Dios. Muy pocos son, como esa película ha salido, que Dios no existe, y uno solo tiene el valor de decir, no, profesor, usted está equivocado, Dios sí existe. ¿Qué de nuestros jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes que están recibiendo a Jesucristo? Están siendo desafiados a ser sensibles al llamado de Dios. Y en eso que el hermano dice, un hermano levanta la mano, es que las iglesias tienen la culpa, las iglesias. ¿Y por qué? Dice. Porque las iglesias no quieren satisfacer las necesidades de los misioneros.
Yo, por ejemplo, conozco un hombre que ha ido al seminario teológico, tiene su cartón, tiene su otro cartón y está cuidando vacas. Oh, cuidando vacas. Pero ¿y qué hace usted? Yo he ido, le he dicho, ¿cómo tú te has capacitado en un instituto, has sacado otro cartón y estás cuidando vacas? Motivé a la iglesia, dice. Y la iglesia llamó al hombre, al hermano. Cuando vino, dice, hermanito, queremos, si eres capacitado, ¿por qué no sirves al Señor? Tengo pretensiones de sueldo. ¿Cuánto me quieren pagar? Y ellos habían dicho 7,000. No, hermano, eso no cubre mis expectativas. Yo pienso que debería ganar más. Prefiero cuidar vacas. ¿Qué les parece? Hermanos, yo a veces pienso, ¿por qué estoy aquí? Porque he querido servir al Señor. Nunca me han ofrecido sueldo. Y cuando me han ofrecido sueldo, he rechazado. No, yo no estoy sirviendo al Señor por sueldo. Estoy sirviendo al Señor porque le amo, porque quiero comunicar el Evangelio. Nunca he servido por dinero. ¿Sí? Y me acuerdo, me gustaría un poco ser histórico. A mis 19 años estoy recibiendo al Señor como mi Salvador. Lo que quería era servirle. Y me fui yo dije alguna vez, no sé si lo dije jueves o lo dije domingo, pero mi anhelo era predicar el Evangelio. Y la forma más efectiva en ese tiempo para mí era proyectar películas con una proyectora de esos de 8 milímetros, 19 milímetros, no me acuerdo ya. Y me fletaba a la proyectora e iba al campo. He conocido por la calle, he ido a Uyuni, he ido a muchos lugares en Oruro, he predicado. Y lo bueno de esas proyectoras es que no era como nuestros datos, que tienen un límite. Si tú pones una pantalla en la pared blanca, mientras más lejos vayas, mejor se ve la imagen. Eso sí es pantalla gigante. Y un buen sonido, y predicaba el Evangelio. Hermanos, he predicado el Evangelio donde Dios ha permitido que vaya. Nunca he recibido sueldo. Después, me acuerdo cuando Charito estaba promocionándose como enfermera, le nombraron como presidenta de su promoción, pero decía Charito, acepto ser presidenta con la condición de que no voy a ir a Urcupiña a vender cerveza, porque esa es la forma más fácil de acopiar dinero para su estrellita dorada, no sé qué se hacen, ¿no? Las enfermeras, Lucy sabe, algo de oro se hacen hacer, pero para recaudar fondos tienen que vender cerveza, es la única forma de recaudar fondos. Entonces dije, ¿por qué va a ser la única? Charito, oraremos al Señor. ¿Y qué hacemos? Proyectaremos películas, es lo que yo puedo ayudarte. ¿Saben, hermanos? Hemos ido a las parroquias. He conocido Valle Hermoso, he conocido todo el valle, he conocido proyectando películas en las parroquias. Los sacerdotes católicos permitían que vayamos con nuestra película cristiana a predicar y decían, cobren la mitad para ustedes, la mitad para nosotros. Y llenábamos el lugar, no cobrábamos como en cine, ¿no? Los 2 pesitos, 1 pesito venía gente. Y Charito, cuando rindió cuentas, tenía más dinero que recaudar con cerveza. Hermanos, tienen que confiar en el Señor, ¿sí? Así que si hay alguien que está sintiendo llamado a servir al Señor, sea sensible a su voz, no ponga condición, no diga, ¿y cuánto me van a pagar? No, el Señor sostiene, el Señor sostiene a los suyos. Y algo más que quiero decirles esta mañana. ¿Cuántos había de 20 años? Y mujer. ¿Y saben qué dijo el brasilero? Si un hombre y una mujer no son obedientes al llamado del Señor cuando son jovencitos, arriba de los 30 es más difícil. Entonces, ¿y por qué? Porque arriba de los 30 se supone que ya está queriendo casarse o ya es casado. Se supone que ya tiene un hijito o 2 y tiene que pensarla más. Y tiene que pensar en cómo proveer para los suyos y cómo trabajar para el Señor. Mientras que un joven de 19, 20 años, ¿qué es?
es servirle al Señor, servirle al Señor. Hermanos, esto más voy a contar. Un día quise ir a predicar el Evangelio al Chapare. Yo tenía una peta. Y dije, vamos Charito, vamos. Hemos hecho reparar todas las partes de la peta y estamos saliendo de la casa y se reunió el embrague. ¿Ustedes creen que vamos a ir? No, dije, Charito, no es prudente, se quedan, voy a ir con tu hermano Willy y voy a ir con el hermano Andrés de Tamborada. Nos fuimos a Chapare, se arruinó la peta en Yapacaní. Hemos ido no había forma de hacer arreglar. Viene un camión grande y dice, yo les voy a llevar hasta la ciudad y vean cómo se arreglar. Y en medio que nos está jalando, como no era pavimentado nada, dice, ¿por qué no pones contacto? Y a ver, siendo una movilidad grande, hace funcionar. Y pusimos y funcionó la peta. Ahora sí nos volvamos a la ciudad. En el camino, hermanos, en el camino, de noche, siento olor a gasolina. ¡Gasolina! Sí, ¿qué hago? Voy a parar y baja tú. Y baja Willy, dice, se ha roto la manguera de gasolina, estoy agarrando con mi dedo que no se va la gasolina. En donde no había luz, nada. Estamos ahí, ¿y qué hacemos? Andrés, busca una casa, va. Toca la puerta, señor, ¿no tiene un bidoncito? ¿Cómo no voy a tener si aquí vendo gasolina? ¡Oh, qué lindo! Nos hemos plantado donde había venta de gasolina y hemos agarrado nuestra gasolina, al día siguiente hemos reparado, continuemos. Lo que les voy a decir no es fruto de mi fantasía, Willy, que les cuente. Estamos en el camino, el embrague se arruinó. Estamos en el camino, el freno se arruinó. Así que, hermanos, el acelerador hemos enganchado y veníamos con calma. Nunca en la vida hemos llegado a la avenida Uyuni, no había esos puentes que hay ahora. La avenida Uyuni era una avenida. Y llegamos a mediodía y digo, chicos, no tenemos ni embrague y tenemos frenos, ¿qué hacemos? Y veamos, los policías estaban controlando el tráfico porque era 12 del día y los niños saliendo del colegio. Y digo, chicos, si el policía dice, paren, tienen que bajarse del auto y frenar con sus pies porque no había otra. Y estábamos yendo con calma y el policía dice, gracias Señor, directo al mecánico. Dios nos ha cuidado bien, jóvenes aventureros, queriendo servirle al Señor. Ahora no digo que tú imites, pero quisiera desafiarte, Señor, nunca es deudor de nadie. El Señor cumple. Cuando Él llama a servirle, es tiempo que le sirvas. Pablo fue fiel, él era sensible a la voz del Señor. ¿Sí? Quisiera, hermanos, que esta primera parte les haya desafiado a los jóvenes y a los mayores, que oremos por los jóvenes que están siendo llamados por el Señor, animados a servirle a Él. Vamos al segundo. Pablo llega a la sinagoga. ¿Qué dice de Pablo en el versículo 2? Pablo según su costumbre. Esta palabra según su costumbre está en tiempo pluscuamperfecto. ¿Quién me explica lo que es eso? Y siempre quise poner eso para decirles, ¿quién me explica? Que según su costumbre. Está en tiempo pluscuamperfecto. ¿Saben qué quiere decir? Que él estaba practicando algo que hacía en el pasado, eso que hacía en el pasado ya lo hizo antes. Y lo seguía haciendo antes. O sea, en Pablo era su hábito, su costumbre, era como él solía, era algo que si no hacía eso le faltaba, se quedaba incompleto. Entonces Pablo, según su costumbre, fue a ellos. Hermanos, cuando, no sé, pero hemos recibido hoy día esa carta, ¿no? Hermanos, manden a los que no son cristianos para que les evangelicemos. Pablo no hacía eso. Según su costumbre, fue a ellos. Si tú quieres predicar el evangelio, no esperes que vengan a la iglesia.
o cuando estemos reunidos como iglesia. No esperes mínimo que vengan a la casa de oración. Ve donde ellos, según tu costumbre. A veces nos hemos quedado tan acomodados, tan confortables en nuestros hábitos, que queremos, si se saben, que vengan pues. ¿Cómo le vamos a predicar si no vienen? No era la costumbre de Pablo. Según su costumbre fue a ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Y cuando va a ellos, dice, él era bien observador. En Hechos 17, 22 y 23 dice esto: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, cuando iba, ¿a dónde iba? Él era muy observador, miraba. Aquí hacen esto. Yo no voy a meter la pata pidiendo que hagan otra cosa que vaya contra lo que están acostumbrados, ¿sí? Entonces él dice que fue y había una clara distinción de lo que hacía Pablo con los inconversos que lo que hacía con los que ya creían en el Señor Jesucristo. Con los inconversos él iba a ellos, pero cuando ellos recibían a Jesucristo como su Señor y Salvador, no iba atrás de los cristianos a perseguirles. Oye, ven pues, ven, vamos a ser discípulos. Nunca, él no hacía eso. Dice aquí que, más bien, ¿qué dice aquí en este versículo? Los que creyeron, el versículo 4 estoy leyendo, y algunos de ellos que creyeron se juntaron con Pablo. No dice que Pablo les perseguía, sino que ellos iban tras de Pablo porque Pablo podía relatarles lo que había leído de la palabra. Por favor, quiero que entiendan, hermanitos. Ahora, ¿está Harold aquí? ¿Qué en griego puedes decirnos qué es se juntaron? A ver, miren, se juntaron, dice nuestra Biblia, ¿no? Pero ¿saben lo que dice en el original? Miren, no es que yo les voy a cambiar la doctrina, sino que ya estaba aquí. ¿Encuentras? Te estás volando. El versículo 4, 17:4. La palabra se juntaron, ¿de dónde viene y qué significa? ¿Saben lo que dice, hermanitos? Cuando dice se juntaron, o en otras versiones dicen se unieron a él, el significado de la voz pasiva puede traducirse en el más estricto sentido: fueron asignados. Cuando dice entonces y algunos que creyeron fueron asignados. Cambia eso nuestra forma de ver. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. En ese tiempo Pablo les predicaba y cuando creyeron fueron asignados a Pablo. O sea, Pablo era quien tenía que instruirles a ellos. Ahora, en este tiempo no están asignados al hermano Fernando, están asignados a la iglesia en la comunidad cristiana Belén. ¿Quién ha llegado a la iglesia por casualidad? No hay casualidades para Dios. Para Dios, cuando tú has venido, está mostrando que te debes juntar en la iglesia, siendo asignado, y aunque hayan problemas en la iglesia, tú debes hacer pie en una iglesia que estés tú de acuerdo con la iglesia. Por eso en este tiempo se puede decir, hay iglesias a todo al pedido de boca. Allá hacen una cosa, allá hacen otra cosa, aquí hacemos una cosa diferente. Tú puedes ver dónde vas a congregarte, y cuando tomas decisión de dónde te vas a congregar, tienes que juntarte en esa iglesia, a pesar de los problemas que puedan surgir. Ahora, ¿van a haber problemas en la iglesia? Sí, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos fotocopia. Tú y yo somos diferentes. Tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de obrar, diferentes formas de sentir, ¿sí? Pero una vez que ya has tomado decisión a qué iglesia vas a ir,
Debes juntarte con los hermanos en esa iglesia. Hoy se puede aplicar esta verdad de la manera como les he dicho. Descubrir a qué iglesia fuiste asignado, y una vez que has descubierto, no debes andar de iglesia en iglesia. Debes estar donde fuiste asignado, debes permanecer a pesar de los problemas y las dificultades que puedan surgir en esta iglesia. Excepto, hay una cláusula que puede ser excepción, a no ser que la iglesia llegue a ser apóstata. ¿Y cómo identificamos eso? Cuando la iglesia ya no le interesa leer la Biblia, ya no le interesa estudiar la palabra. Entonces, un poquito, hermanito, puede predicar 5 minutitos, después vamos a alabar todo el Señor y vamos a dedicarnos a la vida social. No. Tenemos que estudiar la Biblia. Ahora, ¿qué pasó cuando fue a ellos? Dice, por 3 días de reposo, discutió con ellos. Otra mala. Cuando les discutió, ¿qué entiendes? Hay que ya, voy a explicar. No es eso. Increíble, la palabra discutió, se puede decir, no ha traducido bien. Dice, razonó con ellos. Les indujo, ató cabos, no contendió, no batalló, no chocó contra ellos, sino que les mostró en la palabra lo que Dios quería. Muchas veces nosotros creemos que predicar el evangelio es, oye, aceptas o no, ya no seas sonso y aceptas el evangelio. No es así. Es que tienes que mostrarle el diseño de Dios. Y cuando uno mira el diseño, dice, realmente este diseño es magnífico. Yo quiero seguir a Cristo. Qué lindo, ¿no? Pablo nos enseña lecciones valiosísimas. Ahora, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo más básico que Pablo pudo explicarles? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anunció, decía, Él es el Cristo. Cuando decimos evangelismo y alguien dice, es que yo no sé cómo hablar, ¿qué voy a decir, hermanos? Ahí están, 3 cosas. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo es el Mesías. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús es el Mesías. Tú eres pecador, estás yendo al infierno, necesitas a Cristo. Nada más. Hermanos, qué bueno saber que Pablo nos está dando esta. Terminamos en 2 minutos. El resultado de su trabajo. Una gran bendición. Algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes algunos de ellos? Los judíos. ¿Por qué algunos de ellos? ¿Por qué no todos? Hermanos, anoten. Es más difícil predicarle a uno que cree que conoce la Biblia. Hay que guardar el sábado, pues no, Cristo no es Dios, Cristo es un hombre, un gran hombre. Es más difícil porque Él te puede demostrar en la palabra cosas que no son. Por eso, algunos de los judíos nomás creyeron en Él y se juntaron a Pablo. ¿Y qué dice después? De los griegos, ¿qué dice? De los griegos piadosos en gran número. Los griegos que no conocían la palabra, escucharon a Pablo y dijeron, vamos a seguir a Cristo en gran número. ¿Y solo ellas? No, dice, y mujeres nobles, no pocas. Ahora, nobles. ¿Qué te dice a ti cuando hablo de nobleza? De alta alcurnia. ¿Eso? No. Según la Biblia, en ese mismo capítulo 17 dice que los de Berea eran más nobles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veían si lo que Pablo enseñaba estaba de acuerdo a la Biblia. Y qué lindo saber que mujeres cuestionan, mujeres, lo que está enseñando el hermano, ¿está de acuerdo a la Biblia? Porque si no está de acuerdo a la Biblia, así sea el hermano Palau, está fuera. Pero pues el hermano Fernando no sirve para nada. Si no enseña la Biblia, tiene que enseñar la palabra. ¿Está claro, hermanos? Muy bien, vamos. ¿Cuál es la oposición? Dice, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron a algunos ociosos, a hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos de fuera. Hermanos, cuando estés predicando correctamente la palabra, va a haber oposición. Y a veces esa oposición es dentro de la iglesia. Que el Señor confirme que anhelas andar en sus caminos. 10, 12 y 20, que el Señor bendiga lo que hemos meditado. La próxima semana estaremos hablando de la conducta de la iglesia de Tesalónica después de lo que ha ocurrido en lo que hemos visto en los Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien? Pueden ponerse de pie, por favor, hermanitos. Vamos a dar gracias a Dios. Estos ventiladores no están funcionando ahí, por eso están... Uy, está haciendo calor. Hermanos, yo creo que ha llegado el tiempo de pensar en... ¿Cómo se llama eso de los aparatos? Aire acondicionado, ¿no? Tal vez podríamos ver, es una... Oraremos. Padre bendito, queremos darte gracias esta mañana, porque en toda tu palabra encontramos enseñanza que nos anima, nos desafía a servirte, Señor. Gracias te damos, Señor, que cuando vemos afuera en el mundo, cada vez las cosas están peor, pero tú nos has declarado que somos sal, y nuestra vida en la tierra tiene que servir para que el mundo no se pudra, Señor. Oramos porque nos des valentía para proclamar tu bendito evangelio, que podamos afirmarnos más y más en la fe, sabiendo que muy pronto tu bendito Hijo va a venir a recoger lo que es suyo, a lo que le ha costado su vida, su sacrificio. Pedimos, Señor, que tú nos permitas vivir alertas, firmes y constantes en tu palabra. Oramos que tú seas cuidándonos, protegiéndonos y guiando a nuestros hogares sanos y salvos, Señor. Oramos porque tú seas con cada familia y en el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos y gracias te damos por tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, hermanos.